Padre rico, padre pobre, de Roberto Kiyosaki. Introducción. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy inteligente y altamente instruido. Había obtenido un doctorado y completado 4 años de trabajo de posgrado en un periodo inferior a 2 años. Luego asistió a las universidades de Stanford, Chicago y Northwestern para realizar sus estudios avanzados totalmente becado. Mi otro padre nunca completó el 8º grado. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron arduamente durante toda su vida. Los dos ganaron ingresos sustanciales, pero uno de ellos luchó financieramente de por vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno falleció dejando decenas de millones de dólares a su familia, iglesia e instituciones de caridad. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes, y ambos me ofrecieron sus consejos, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Los dos creían firmemente en la educación, pero no me recomendaron el mismo camino de estudios. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Robert Kiyosaki cuenta que a sus 9 años asistió a una escuela pública a la que los ricos enviaban a sus hijos. El mejor amigo de Robert era Mike, y ambos se consideraban los niños pobres de la escuela. Si bien no eran realmente pobres, así se sentían, ya que los demás tenían los mejores juguetes, bicicletas, ropa nueva y ellos no. Cansados de la situación, Robert y Mike decidieron entonces hacerse socios y comenzaron a pensar cómo ganar dinero. Leyendo un libro de ciencia, a Mike se le ocurre una idea, y así comenzaron. Recolectaron tubos de dentífricos usados, luego derretían el plomo y al verterlo en moldes de yeso fabricaban monedas de plomo. Al descubrir la situación, el padre de Robert, el padre pobre, les explicó que eso era ilegal. Frente a la desilusión de los niños, el padre igualmente los felicitó porque por lo menos habían hecho algo, y los animó a seguir trabajando en nuevas ideas, sin rendirse. También se sinceró al decirles que él no sabía cómo hacer dinero, pero le propuso que le consultaran al padre de Mike, el padre rico, quien aunque aún no era una persona multimillonaria, el padre de Mike trabajaba mucho. Era dueño de almacenes, cadenas de tiendas, 3 restaurantes y una compañía constructora. Ambos niños le pidieron que les enseñara a hacer dinero y este les propuso trabajar para él, ya que de esa forma les enseñaría rápidamente. La oferta era trabajar 3 horas cada sábado en una de sus tiendas. Les pagaría 10 centavos por hora y aunque los niños debían resignar a sus juegos del sábado, aceptaron la propuesta. Comenzaron a trabajar muy duro, pero a Robert le empezó a molestar su bajo sueldo. A la 4ª semana, enojado con la situación, estaba dispuesto a renunciar. Con sus 9 años, Robert fue a ver a su padre rico. Le dijo que era un tramposo porque no le había enseñado nada y protestó entre sollozos que merecía un mejor sueldo. Luego de escucharlo, su padre rico respondió que había diseñado un curso parecido a la vida real. En tan solo un mes, le había dado a probar el sabor de la vida. Le aconsejó que cambiara de opinión y dejara de echarle la culpa, porque en verdad él mismo era el problema y debería cambiar. Los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. El padre rico lo felicitó por su enojo. Pagarle poco era parte de la lección. Si no se hubiese enfadado, no hubiese podido enseñarle. Le explicó también que ganar más dinero no resuelve el problema, porque la mayoría de las personas cuanto más dinero gana, más se endeuda. Al tocarle la cabeza, le estaba diciendo que su propia inteligencia era la que tenía que ponerse a trabajar para generar ideas nuevas. Lección 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? Robert Kiyosaki cuenta que su amigo Mike, en 1990, se hizo cargo de la fortuna alcanzada por su padre. Incluso estaba haciendo un trabajo mejor que el de su padre. Por su parte, Kiyosaki se retira a los 47 años y Kim, su esposa, a los 37. Robert aclara que retirarse no implica necesariamente dejar de trabajar. Según él, significa que pueden optar por trabajar o no, y aún así su dinero crece automáticamente, permaneciendo por encima de la inflación. Esto significaría libertad financiera, es decir, los activos son lo bastante grandes como para crecer por sí solos. El padre rico les enseñó que si querían ser adinerados, necesitarían aprender a comprender los números y saber de finanzas. Kiyosaki advierte que los chicos salen de los colegios obteniendo habilidades académicas y profesionales, pero prácticamente sin cimientos financieros. Según su padre rico, las escuelas producían buenos empleados en vez de buenos empresarios. Hay que aprender a diferenciar un activo de un pasivo y adquirir activos. Asegura que quien desee ser rico
eso será todo lo que precises saber. Muchas personas tienen problemas financieros porque desconocen la diferencia entre un pasivo y un activo. Es decir, la falta de educación es la razón de los problemas financieros. Un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo. La clase media, por ejemplo, tiende a aumentar sus gastos ante el incremento de efectivo, es decir, cuanto más ganan, más gastan. De ahí sale la expresión la carrera de la rata. El autor asegura que necesitamos educarnos en cómo gastar el dinero, no en cómo hacer dinero. A esto llama aptitud financiera, qué hacer con el dinero una vez ganado, cómo evitar que los demás se lo quiten, cuánto tiempo conservarlo y cómo hacer trabajar ese dinero para usted. Lección 3. Atienda su propio negocio. El capítulo comienza con una anécdota de Ray Kroc, quien convirtió a McDonald's en un negocio multimillonario. Ray Kroc le preguntó a un grupo de estudiantes de doctorado en administración de empresas en qué negocio creían que él estaba. Todos rieron creyendo que se trataba de una broma, pero Ray Kroc insistió con la pregunta. Un alumno respondió, todos sabemos que estás en el negocio de las hamburguesas. Ray Kroc respondió que ese no era su negocio era inmobiliario. Ray Kroc aclaró la diferencia entre su profesión y su negocio. Su profesión era ser un gran vendedor, vendía franquicias de restaurantes de hamburguesas. Su negocio, en cambio, se basaba en acumular bienes inmuebles que producían activos. Atienda su propio negocio. Frecuentemente, los problemas financieros son el resultado de trabajar toda la vida para otro. Se refiere a construir y mantener firmes sus activos. Al poner $1 en la columna contable de activos, no deberían permitirles salir. Kiyosaki recomienda a los adultos que conserven su empleo, que mantengan bajos sus gastos y que empiecen a construir una base de activos firmes en lugar de obtener pasivos. Observa que los ricos obtienen sus lujos al final, con la ganancia de los activos. En cambio, los pobres y la clase media procuran comprarlos al principio con el dinero que deberían estar usando para crear activos. Estos últimos se hunden en deudas por lujos que terminan siendo una carga financiera. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. En este capítulo, Robert Kiyosaki presta atención a la idea de que los ricos deberían pagar más impuestos para dárselo a los pobres. Explica que el motivo por el cual la clase media paga tantos impuestos se debe a ese síndrome de Robin Hood. En verdad, los ricos no pagan impuestos, es la clase media la que paga a los pobres. Kiyosaki hace un recorrido examinando la historia de los impuestos. Su padre rico le explicó que originalmente en Estados Unidos e Inglaterra se convenció a los pobres y a la clase media para que votaran a favor de una ley que castigaría a los ricos, obligándoles a pagar un impuesto permanente sobre su renta. Una vez que el gobierno probó el sabor del dinero, su apetito creció. Debido a que los ricos comprendían el poder del dinero con el tiempo, encontraron una forma astuta de vencer al sistema. Su conocimiento sobre la estructura legal de las corporaciones les dio una gran ventaja. La tasa de impuestos sobre la renta de corporaciones era menor a la tasa de impuestos sobre la renta de los individuos. Encontraron la manera de ahorrar en los impuestos y las corporaciones resultaron ser el secreto más grande de los ricos. Kiyosaki asegura que los que pierden son aquellos que no están informados. Cada vez que las personas intentan castigar a los ricos, estos no se resignan, sino que reaccionan. Buscan minimizar su carga fiscal, contratan contadores y abogados hábiles, convencen a los políticos o crean lagunas legales. El conocimiento es poder. Con el dinero viene un gran poder que requiere el conocimiento correcto para mantenerlo y hacer que se multiplique. Sin el conocimiento, el mundo te empuja de un lado a otro. A los 15 o 16 años, Robert Kiyosaki tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió no continuar con el camino que aconsejaba su padre pobre. A los 25 años, el consejo de su padre rico acerca de ser dueño de su propia corporación comenzaba a tomar sentido. Terminaba de salir del cuerpo de Marines y se encontraba trabajando como vendedor para la empresa Xerox. Si bien ganaba mucho dinero, no dejaba de escuchar a su padre rico que le decía: ¿para quién estás trabajando? ¿A quién estás enriqueciendo? En 1974, Robert formó su primer corporación, una compañía propietaria de bienes raíces. Aún siendo empleado de Xerox, estaba decidido a dejar de ser un empleado y hacer crecer los activos que ya tenía.
explica que el coeficiente intelectual financiero proviene de la combinación de 4 habilidades y áreas de experiencia. Contabilidad, lo que él llama educación financiera, que brinda capacidad de leer y comprender el estado de cuentas. Inversión, lo que él llama la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero. Comprensión de los mercados, la ciencia de la oferta y la demanda. Preguntarse si tiene sentido una inversión en función de las condiciones del mercado. La ley, conocimiento de las ventajas impositivas y la protección contra demandas que ofrecen las corporaciones. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Robert Kiyosaki explica que todos contamos con un enorme potencial, pero el miedo y la duda acerca de uno mismo paralizan la inteligencia humana. Frecuentemente no es el más inteligente el que progresa y va adelante, sino el que se atreve. La inteligencia financiera necesita de conocimientos técnicos y coraje, según él. La mayor parte de las personas no son ricas porque tienen miedo a perder, pero la gente que evita el fracaso también evita el éxito. Los ganadores no tienen miedo a perder. La inteligencia financiera consiste en tener más opciones si las oportunidades no se presentan. ¿Qué más puede hacer usted para mejorar su posición? El autor advierte que frente a los grandes cambios que se avecinan, aquellos que tienen la información adecuada son los que adquieren riqueza. Esta sabiduría financiera tarda tiempo en desarrollarse, pero Robert anima a las personas a invertir en su educación financiera antes de invertir en otros mercados. En general, las personas solo conocen una salida: trabajar mucho, ahorrar y pedir préstamos. Por su parte, Robert asegura que quienes ahorran dinero desaprovechan extraordinarias oportunidades para obtener un mayor crecimiento de su dinero. El dinero no es real, es lo que acordemos que sea. Explica que el dinero es inventado, creado y preservado empleando la inteligencia financiera. Todavía existen oportunidades de compra por bancarrota, pero cada vez son más raras, ya que el mercado ha cambiado. Kiyosaki insiste en que tenemos que educarnos financieramente para buscar nuevas oportunidades que permitan incrementar nuestra columna de activos. El activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente. Si la entrenamos correctamente, puede crear una enorme riqueza. Una mente no entrenada también puede crear pobreza. La inteligencia financiera está compuesta por 4 habilidades fundamentales: educación financiera, estrategias de inversión, el mercado, oferta-demanda, la ley, conocer y jugar de acuerdo a las reglas. Expone 3 habilidades necesarias para ser inteligente desde el punto de vista financiero: encontrar una oportunidad que todos los demás hayan pasado por alto, obtener dinero, lograrlo sin ayuda de los bancos. La mayoría de las personas permiten que la falta de dinero les impida crear un negocio. Quienes logran eludir este obstáculo habrán alcanzado un gran adelanto. Organizar a personas inteligentes, trabajar con o contratar a personas más inteligentes que uno mismo. Lección 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. En 1955, Robert Kiyosaki otorgó una entrevista para un periódico. La reportera le dijo: "Algún día seré una autora de bestsellers como usted". Kiyosaki había leído varios artículos de ella y lo habían deslumbrado, ya que se apoderaba del interés del lector. Robert le preguntó qué le impedía lograr su sueño. Ella respondió que las personas creen que sus novelas eran excelentes, pero nada pasaba, y por eso continuaba trabajando en el periódico. Kiyosaki le sugirió que existiera un curso de capacitación para ventas, que eso le ayudaría. Sin embargo, la periodista se ofendió porque se consideraba una profesional, tenía un doctorado en literatura inglesa y había ido a la universidad para formarse en una profesión, con el fin de no ser una vendedora. Robert Kiyosaki aclara que no es suficiente tener un gran talento. Continuamente se sorprende de lo poco que ganan las personas talentosas. Si esta gente desarrollara su inteligencia financiera, relación entre contabilidad, inversión, mercadotecnia y legislación, sus ingresos aumentarían considerablemente. Pero la razón por la que muchas veces continúan con problemas financieros toda su vida es porque saben muy poco o nada sobre sistemas de negocios. Se centran en perfeccionar sus habilidades, en lugar de mejorar su habilidad para vender. La opinión pública defiende la idea de la especialización. Consideran que las personas necesitan especializarse y de esa manera obtendrán más dinero o un ascenso. Su padre educado adhería a esa idea. Por eso había logrado su doctorado. Su padre rico, en cambio, alentaba a Kiyosaki a hacer lo contrario: saber un poco acerca de mucho. La educación a largo plazo es más valiosa que el dinero. Si pese al consejo, algunos deciden hacer lo que la escuela recomienda e insisten en especializarse,
Kiyosaki sugiere entonces trabajar en una compañía que tenga un sindicato para su protección, ya que los sindicatos fueron planeados para proteger a los especialistas. La regla sería: obtenga una alta especialización e ingrese a un sindicato. Su padre educado jamás creyó que la sobreespecialización fue la causa de la necesidad de protección de los sindicatos. Cuanto más se especializa la gente, más atrapados y dependientes son de su especialidad. Principales habilidades administrativas necesarias para el éxito. Número 1. La administración del flujo de efectivo. Número 2. La administración de sistemas, incluyéndote a ti mismo y el tiempo con tu familia. Número 3. La administración del personal. Las habilidades especializadas más importantes. Número 1. Las ventas. 2. La comprensión de la mercadotecnia, marketing. Kiyosaki explica también que las habilidades de comunicación son fundamentales para una vida de éxito. Su padre rico también le enseñó la importancia de lo que hoy en día se conoce como sinergia de especialidades profesionales. Trabajar con personas más inteligentes que uno mismo y lograr que esas personas trabajen como equipo. Asegura que para ser verdaderos ricos necesitamos ser capaces de dar, así como de recibir. Sus dos padres fueron generosos. La enseñanza era una de sus formas de dar. Cuanto más daban, más recibían. Su padre rico donaba mucho dinero a los demás. La ley más importante del dinero: da y recibirás. Kiyosaki termina este capítulo contando que finalmente se convirtió en sus dos padres. Una parte de sí era un capitalista que adoraba el juego del dinero. La otra parte era la de un maestro con conciencia social que está preocupado por la gran brecha en un aumento entre los que tienen y los que no, y acusa como responsable de esta situación al arcaico sistema educativo.